Compañeras y compañeros, por favor, ocupad vuestros asientos. Vamos a comenzar. Muchas gracias. Muy buenas noches. La Administración y los sindicatos han llegado a acuerdos para garantizar los servicios mínimos en empresas y organismos públicos del transporte y las comunicaciones durante la jornada de huelga convocada para dentro de unos minutos. Con vosotros y con vosotras, Angélica Rubio, directora de elplural.com. Fue mítico, absolutamente mítico. Esa fue la huelga general que marcó la historia de este país. Y hace ya 30 años. Y yo lo recuerdo. No porque me lo comentaran en casa o porque lo ya, no. Me pilló ya la universidad. Y al pensar que lo recordaba porque la viví, tenía dos opciones. O deprimirme o nostalgia. Y decidí que ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente y objetivamente, 30 años después de esta huelga general, este es un país mejor. Una renta per cápita más alta, más autovías, más AVEs, más hospitales y también más derechos. Hasta las personas del mismo sexo pueden casarse hoy en España. Estuve viendo imágenes de la huelga y había pocas mujeres en los piquetes y en las manifestaciones. Hoy hay más mujeres en las empresas, en los sindicatos, en los consejos de administración. Pero si este país hoy es un país mejor, es gracias a un esfuerzo colectivo en el que los sindicatos, dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras y UGT, tuvieron un papel absolutamente indiscutible. Habría que ser muy, pero que muy sectario para no reconocer el compromiso, el trabajo y el mérito de Comisiones y UGT y Comisiones en la transformación de este país, en un país que pasa de la dictadura a un país democrático, moderno y cuarta potencia del euro. Hoy todo ha cambiado, pero quizá muchos jóvenes no recuerden que la jornada laboral de 40 horas semanales, que los 30 días de vacaciones, que el salario mínimo, entre otras muchas cosas, fueron logros de los sindicatos que hubo que pelear y conseguir. Hay quizá muchos jóvenes que piensen que son derechos que existen desde siempre, que surgieron por generación espontánea y que están garantizados de por vida. Y no hace mucho tiempo hemos podido comprobar que nada está garantizado, a pesar de que cambien mucho las cosas. Todos los que estáis aquí sabéis mucho de esa lucha y por toda esa transformación de este país, yo quiero deciros que gracias. Gracias también a los que habéis hecho el esfuerzo de venir a este acto desde todos los puntos de España. Y esa movilización de miles de personas de aquel 14D de 1988 mítico, yo creo que la simbolizan dos personas, las que lideraban UGT y Comisiones Obreras en aquel año, que sabéis de sobra quiénes son. Y yo dándole vueltas a cómo los presentaba, porque a ver, ¿cómo presentas a Nicolás Redondo y a Antonio Gutiérrez? Llegué a la conclusión de que lo mejor era utilizar una sola palabra: luchadores. Luchadores. Antonio Gutiérrez sufrió su primera detención por la policía franquista, si no me fallan los datos, con tan solo 15 años. Y Nicolás Redondo, niño de la guerra, testigo de la cárcel y tortura de su padre, detenido por primera vez en 1951.
luchadores por los derechos y la libertad de los que menos tenían o no tenían absolutamente de nada. Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo tienen la palabra. Ellos abren el acto. Antonio Gutiérrez. Bueno, pues muy buenos días, compañeros y compañeras. Y yo quiero, ante todo, felicitar, pero muy sinceramente, casi con admiración, a las actuales direcciones confederales de UGT de Comisiones Obreras por haber hecho este acto unitariamente. Es la mejor manera de evocar aquel 14D, porque, ante todo, el 14D fue la máxima expresión de la unidad de acción entre ambos sindicatos. Aquella jornada, que quedó como la jornada en la que pararon todos los relojes, o hasta los relojes, expresión que evoco aquí, que repito aquí, simplemente para rendir un homenaje y recordar también a un gran compañero, un gran amigo, que ya no está con nosotros, que falleció, Chema de la Parra, que es quien tuvo la feliz idea de pronunciar esto aquel día. Había sido el secretario general de nuestra Federación de Banca, después secretario de Organización Confederal, como tal, presidió por Comisiones Obreras el Comité de Huelga y, como decía, tristemente falleció. Pero bueno, para no caer en la nostalgia y convertir el 14D en un bello recuerdo, ni mucho menos en una leyenda, pues las leyendas, incluso las más épicas, aquellas que vemos con más fascinación, se convierten en irrepetibles y nos pueden llevar a la melancolía. Y yo, sin embargo, creo que el movimiento sindical actual, sin tener que mimetizar nada del pasado, aprendiendo por él, pero superándolo, tenéis capacidad e inteligencia de sobra para ser los mejores articuladores del malestar social en este país. Estar a la cabeza de esas inquietudes, promover luchas que sean distintas, que sean diferentes a aquellas, ¿no? Pero que, de nuevo, el movimiento sindical sea el gran referente, el gran vector de fuerza para promover el progreso económico y social en España, además de las libertades democráticas. Aquella, efectivamente, no fue una huelga general política a la usanza de las que históricamente había habido en España anteriormente. Afortunadamente, no teníamos ya el reto de tener que cambiar regímenes autoritarios, estábamos en democracia, o gobiernos de la restauración borbónica, etcétera, ¿no? Pero el que no fuese una huelga general política a la vieja usanza no quiere decir que aquella no fuese una huelga general con una gran dimensión social y política. Política en el sentido incluso más noble y amplio del término, porque trascendía de los confines partidistas. No se convocó desde la estrategia preconcebida de ningún partido político. La convocamos unitariamente desde nuestra más celosa autonomía o independencia, que le gusta subrayar a Pepe Álvarez más este término que el de autonomía. Porque efectivamente esos dos valores como indisociables, unidad e independencia de los sindicatos, se fijaron aquel 14D. Desde entonces no se pueden concebir por separado la unidad y la independencia de los sindicatos. Independencia sí, pero indiferencia ante lo que acontecía políticamente nunca. Es más, aunque parezca una paradoja, cuanto mayor es la independencia de los sindicatos respecto de los gobiernos, los partidos, por supuesto las patronales, más capacidad política desarrollan para referirse a cuanto acontece por ellos mismos, por su propia cultura, por su propia capacidad de análisis de lo que está ocurriendo en cada momento. Por tanto, desde ese punto de vista fue una huelga política, sí. Una huelga política que no podía permanecer indiferente ante las políticas tan injustas que se venían aplicando por un gobierno que se llamaba socialista, pero que aplicaba y con saña el ideario neoliberal. Algunas tan falaces, algunas de aquellas ideas, como la que nos decía que no se podía repartir la riqueza
porque antes de repartir la tarta, esta tenía que crecer. Las tartas no son independientes de los ingredientes con los que se van cociendo, ¿verdad? Y aquella tarta en España, los datos lo demuestran, crecía a base de imponer planes de ajustes, como el primero que impuso Boyer, ¿no?, con el llamado decreto Boyer, que comportó una pérdida de 12,6 puntos porcentuales acumulados entre el 83 y el 88, que al mismo tiempo bajaba el gasto social de 7 puntos que había crecido con el gobierno anterior a 1,64 puntos porcentuales tan solo, que simultáneamente, para desmentir lo que anoche mismo decía Felipe González en la televisión, decía que el 14D había sido un éxito porque a fin de cuentas había sido una especie de trama urdida entre los sindicatos y la patronal estaba muy molesta con aquel gobierno porque les iba subiendo los impuestos. Es la contumacia de un soberbio que es incapaz de reconocer sus errores ni siquiera 30 años después. Aquello era absolutamente, lo que dice es absolutamente falso. En aquella ocasión, al mismo tiempo que aplicaba estas políticas injustas socialmente, la fiscalidad era cada vez más inequitativa. Era una fiscalidad que, por el contrario, les dio a las grandes fortunas de nuestro país los primeros artilugios para la elusión fiscal, creando las SICAF. La maraña que tenían de desgravaciones fiscales de todo tipo se les iban tanto del presupuesto que en el presupuesto del 88 superaron el 221% de lo que habían presupuestado. Y efectivamente, como demostraban igualmente los datos, tras hacer crecer la tarta a base de esto, de degradar salarios y empleos y el gasto social, de congelar las pensiones prácticamente y el gasto sanitario, una vez que se había hecho engordar la tarta de esa manera, nos encontramos con que efectivamente las rentas del trabajo, lejos de aumentar su participación en la renta nacional, habían disminuido del 53% en el 82 a quedarse en apenas el 48% en el 88, en favor de los excedentes empresariales. No era verdad, por lo tanto, que las tartas que crecieran de esa manera nos fuesen a procurar después un reparto equitativo de la riqueza que se iba generando. Son datos que, por mucho que se empeñen Felipe González o Solchaga, 30 años después, en tergiversarlos, no harán más que demagogia, porque hacer ideología manipulando los datos no es otra cosa que demagogia. Y nosotros quisimos no echarle un pulso al gobierno, no éramos tan frívolos, ¿no?, como andar jugando a la fanfarronería a ver quién tenía más testosterona, ¿no? Nosotros lo que quisimos, por el contrario, fue imponer respeto, demostrar, como se impone el respeto en democracia, modificando, mejorando a nuestro favor la correlación de fuerzas con la movilización de los trabajadores y de las trabajadoras, imponer respeto para que se empezara a hacer justicia con los trabajadores, con los pensionistas, con los jóvenes, con los parados, con las mujeres, con todos los colectivos que estaban siendo perjudicados por aquellas políticas injustas en lo económico y en lo social. Y yo creo que bastante conseguimos de aquello. Tardamos un tiempo, sí, porque no quisimos aceptar las primeras migajas que nos ofrecieron y prefirieron pactar con la Alianza Popular de entonces que dirigía Fraga Iribarne. Aquel pacto de San Valentín, que también caracterizó muy afortunadamente a Agustín Moreno, que está aquí con nosotros, porque lo fueron a suscribir el día 14 de febrero del 89. Decía que conseguimos bastante de lo que nos habíamos propuesto. Conseguimos aumentar el gasto en desempleo en un 67%, en pensiones el 16%. Conseguimos nuevas prestaciones no contributivas, así como para pensionistas como para parados que no tenían derecho al seguro. Conseguimos ese 15% más de gasto en sanidad, que es lo que realmente hizo, gracias al 14D, que la universalización de la sanidad no se quedase en papel mojado, porque habían hecho la ley, sí, pero habían congelado el gasto sanitario desde el mismo momento de editar la ley, mientras que en España aumentaba nada menos que en 6 millones el número de personas que tenían potencialmente derecho a usar la sanidad pública. Y finalmente, también el 14 de mal que les pese, y en contra de lo que habían augurado algunos, de que iba a ser desestabilizadora, por cierto, la patronal
fue la que tildó la huelga de ilegal, desestabilizadora, política, llegó a reclamar eso, que se declarase ilegal. Aquella huelga, lejos de debilitar, fortaleció aún más la democracia en varios aspectos. Para empezar, porque gracias a esa huelga general, el derecho de huelga en el sentido más amplio del que incluso contemplaba la literalidad de nuestra Constitución, tomó carta de naturaleza como en cualquier otro país europeo. Sí, nosotros todavía entonces creíamos que la Constitución española era la más progresista de Europa y no. Era la más reciente, porque nuestra democracia era asimismo la más reciente. Pero la Constitución italiana, está aquí el compañero, que era del año 47, la francesa del 46 o la portuguesa, tras la Revolución de los Claveles, por ejemplo, consideran a los sindicatos también como posibles sujetos políticos. No limitan, como nuestra Constitución en el artículo 7, el papel de los sindicatos. En consecuencia, el derecho de huelga también en nuestra Constitución es más restrictivo que en otras constituciones europeas. Forzamos una lectura más progresista de la propia Constitución de lo que algunos hubieran querido. Y, de luego, si se hubieran atenido, insisto, a lo que está escrito literalmente en la Constitución. Estamos en el 40 aniversario de la Constitución. Pues también es una reflexión que a mí me parece que nos trae de actualidad aquel 14 de diciembre para que sepamos que, además de otros retos que tenemos y que implicarían o necesitarían de esta reforma de la Constitución, también en los aspectos económicos y sociales, nuestra Constitución le falta algún camino por recorrer y alguna reforma que incorporar. También el 14D hizo que la dimensión social del autogobierno de las autónomas empezase a cobrar sentido. Fueron comisiones obreras y UGT en todas las comunidades autónomas quienes empezasteis a emplazar a los correspondientes gobiernos para abrir estos espacios de diálogo social y llegar a acuerdos. De esa manera, también comisiones obreras y UGT, nos convertimos en un eje vertebrador de la solidaridad, con independencia de dónde hubiesen nacido los trabajadores, en qué comunidad autónoma, en qué lenguas se expresasen o cuál fuese la fonética de sus apellidos. Porque nosotros hemos estado siempre en contra del nacionalismo, que consideramos que es cosa de ricos que no quieren compartir. También los ricos que han hecho ya del mundo su centro de negocios tampoco quieren compartir ni ensanchar las libertades ni los derechos. Los ricos, por regla general, no quieren compartir, pero los nacionalistas son los que todavía, de manera, en mi opinión, más cerril, se niegan a compartir nada, poniendo de pretextos pretendidas singularidades. Pues bien, comisiones obreras y UGT, en contra de esas pulsiones nacionalistas hemos estado siempre, yo creo que seguimos estándolo, porque ese nacionalismo, y sobre todo en épocas de crisis, como la que estamos viviendo en nuestro país, pese que algunos quieran decirnos que estamos en un proceso de recuperación, ese nacionalismo lleva al conflicto, al enfrentamiento más estúpido y más peligroso para el movimiento obrero. El que enfrenta a unos trabajadores con otros. El que culpabiliza, por ejemplo, ¿no?, a los trabajadores emigrantes que vienen a nuestro país del deterioro de la sanidad. Nosotros podemos combatir con datos también y con ideas esos brotes de xenofobia que terminan germinando en el fascismo. Ya ocurrió en los años 30 con el canciller del hambre, Brüning, ¿no?, cuando de aquellas políticas de miseria, mientras, por cierto, lamentablemente la izquierda jugaba a lo que peor sabe jugar y, sin embargo, contumazmente repite, la de intentar vencerse unos a otros para terminar siempre todos derrotados a manos de la derecha, y en aquella ocasión fue a manos de Hitler. Ya hacían esto. El chivo expiatorio podrían ser los judíos o los bolcheviques o quienes fueran, los diferentes. En esta España nuestra y en esta Europa actual, también nuestra, se está azuzando ese conflicto nefasto, terrible, esto que es la cuna del fascismo antes y ahora. Y tenemos que combatir esto con fuerza, con decisión y con datos que nos asisten. En 2008, incluso cuando antes de estallar la crisis todavía teníamos un mayor número de inmigrantes que ahora, las aportaciones, se podía hacer la estimación de que lo que aportaban, por ejemplo, para el financiamiento de la sanidad,
daba un superávit de 5.000 millones de euros en relación a lo que podían estimarse que consumían los inmigrantes. No hablemos de las pensiones, que cotizaba la Seguridad Social sin que la inmensa mayoría pudieran jubilarse aquí, puesto que la mayor parte de los inmigrantes eran personas que no estaban ni han llegado a la edad de jubilación en nuestro mercado laboral. Tenemos que combatir eso, porque a fin de cuentas, quienes al mismo tiempo que enfrentan a unos trabajadores con otros, siguen haciendo de las suyas, aumentando sus beneficios y abundando en la desigualdad, son precisamente esos que azuzan el enfrentamiento entre trabajadores, entre pobres, a fin de cuentas. También cuando se deteriora la educación o la sanidad pública y se quiere culpar a los inmigrantes del deterioro de estos derechos de ciudadanía ya. Bueno, pues bien sabemos que son las políticas de recorte que han impuesto los sucesivos gobiernos, especialmente los de la derecha, los que han provocado esos deterioros. En esta gran recesión, todavía más que en la etapa anterior, los ataques a los derechos inmediatos de los trabajadores vienen también de la mano de ataques al estado del bienestar, a todos los demás derechos sociales y civiles. Por eso, nuestra dimensión sociopolítica como sindicatos, que ya manifestábamos y pusimos de relieve en el 14D, tal vez hoy requiera un esfuerzo mayor todavía, posiblemente más complejo, claro que sí, porque la situación es más compleja, pero todavía tiene más razón de ser, que sean los sindicatos los que asuman como causas propias la lucha contra la especulación inmobiliaria, contra la pobreza energética, contra tantas otras cosas y campos en los que, deteriorando las condiciones de vida a los trabajadores, abundan en que aumente el colectivo de trabajadores que, aun teniendo empleo, no pueden salir del umbral de la pobreza. Y al mismo tiempo, también vuelve a repetirse otro binomio que ha venido junto a lo largo de la historia. Al mismo tiempo que se imponen políticas injustas, se intenta cercenar las libertades democráticas para que la resistencia ante las injusticias sea menor. Se ha hecho siempre y ahora todavía con más crudeza si cabe. Y se empieza casi siempre por los sindicatos, puesto que son los vectores de fuerza que más se pueden resistir a estas injusticias. Pero se empieza por los sindicatos y se termina incautándole el teléfono móvil a un periodista el otro día en Mallorca, pasando por criminalizar con el Código Penal en la mano el derecho de huelga y tratando de meter en la cárcel a sindicalistas, compañeros nuestros, por haber hecho huelga. O metiendo en la cárcel a humoristas porque con su sentido del humor pueden hacer caricaturas más o menos afortunadas, pero en fin, con todo el derecho del mundo, usando de su libertad de expresión para ironizar sobre la vida actual o sobre el acontecer político actual. Nosotros tenemos también en ese campo un papel fundamental que desarrollar. Ser de nuevo los baluartes en la lucha por las libertades, porque sin libertades democráticas no hay derechos sociales ni laborales. Se pueden conseguir o se pueden convertir a lo sumo en concesiones que arbitrariamente concederá, otorgará o quitará el gobierno de turno, el gobierno autoritario de turno. Pero sin libertades democráticas tampoco progresarán los derechos sociales y laborales. Igualmente, tendría que ser motivo de nuestra inquietud ahora mismo el achicamiento que está habiendo de los espacios de transmisión, de comunicación de los propios sindicatos. Cuando la opinión de un pretendido experto suplanta la opinión de un sindicato de clase, ante aquello que aun de lejos roce a los trabajadores, ser conscientes de que estamos perdiendo una batalla. No es una cuestión de imagen solamente, es una cuestión de transmisión, de conexión con los trabajadores de nuestras alternativas y de nuestras propuestas para poderles movilizar, para podernos oponer a las injusticias que se cometen cada día. Por tanto, el que se nos vayan achicando estos espacios, el que hayan desaparecido incluso hasta las secciones de la moral de los periódicos, a mí me parece que es un dato inquietante que no podemos considerar como irreversible. Tendríamos que intentar revertirlo. No podemos permitir que se nos excluya de manera sistemática
de los medios de comunicación y, por tanto, de las oportunidades que esto nos da para conectar más con los trabajadores. Porque las redes sociales, que es un instrumento del que no disponíamos hace 30 años, serán muy importantes, claro que sí, en absoluto se pueden menospreciar. Pero ojo, porque las redes sociales, a lo sumo, podrán inducir, alentar comportamientos individuales contra aquello que consideremos injusto, aquello que queramos combatir. Pero quien tiene que seguir tejiendo la conciencia colectiva de los trabajadores frente a esas injusticias es el sindicato. Y esto no puede agotarse con el recurso a las redes sociales y a su extensión. Nosotros, hace 30 años, pudimos encauzar todos los malestares sociales que se daban en aquel momento. Desde agricultores a los futbolistas, pasando por intelectuales, actores y actrices, etcétera, que confluyeron con nosotros en aquella gran jornada del 14 de diciembre del 88. Eso, yo sé que hoy es completamente distinto. Es mucho más complejo, diverso y difícil agregar, hacer confluir a todas estas inquietudes, estos nuevos segmentos sociales que manifiestan su inquietud y su malestar. Pero yo creo que no podemos permanecer ni al margen, ni mucho menos permitir que se nos margine de las manifestaciones, de las expresiones, de las luchas que se están dando por diversas plataformas, mareas, etc. Tendríamos tal vez que reflexionar en qué hemos fallado nosotros para que esto no se haya producido aún. Pero con una nueva inteligencia y, de nuevo, con una gran voluntad, será necesario que podamos converger de nuevo y convertir al movimiento sindical en ese cauce en el que podamos, insisto, hacer confluir el malestar social que vivimos en estos momentos. Nosotros somos quienes mejor podemos sintetizar tanto los anhelos laborales en el centro de trabajo como estas inquietudes sociales, estas aspiraciones sociales que hoy se están viendo frustradas. También tendríamos que recordar a algunos amigos de la izquierda, que espero que hayan aprendido de errores del pasado, de la propia izquierda, que no es un estadista, como solía decir Felipe González, aquel que toma medidas duras. No eran medidas duras, eran directamente medidas injustas. Un gran estadista, lo duro en democracia, es gobernar con justicia. Eso es lo realmente duro. Lo fácil era atacar a las pensiones, a los salarios y al mismo tiempo rebajar los impuestos a los más ricos. Lo duro en democracia es gobernar con justicia, hacer una fiscalidad progresiva y equitativa, dotar al empleo de las condiciones salariales y de trabajo dignas, restituir lo que había antes de al menos la última reforma laboral o las dos últimas reformas laborales, para que el poder contractual del sindicato y, en consecuencia, la mejor defensa de los trabajadores esté más garantizada que actualmente. En fin, hace 30 años, el día 16 de diciembre, al terminar aquella manifestación, para mí fue un placer cederle la palabra a Nicolás Redondo para que cerrara aquel acto. Habíamos aprendido que si queríamos sumar voluntades, había que restarse previamente protagonismos particulares. Hoy, compañeros y compañeras, no es un placer, es un honor, con todo el afecto y el respeto, cederle de nuevo la palabra a Nicolás. Buenos días. La huelga del 14 de diciembre fue una huelga singular, mayúscula y probablemente irrepetible. No estamos hablando, por lo tanto, de una huelga más de las muchas celebradas por el movimiento obrero en nuestro país. En cualquier caso, fue distinto, tuvo algo de mágico y especial.
Se trataba además de la primera huelga después de la dictadura franquista y de la primera convocada por los sindicatos y particularmente por UGT contra el Partido Socialista en el gobierno. Se puede manifestar que los trabajadores y la gran mayoría de los ciudadanos secundaron la huelga a pesar de las sucesivas campañas del gobierno para evitarla, desprestigiando a los sindicatos, descalificando sus reivindicaciones, estableciendo servicios mínimos abusivos y pretendiendo desestabilizar en concreto a UGT, a pesar de que los 11 miembros de la Comisión Ejecutiva eran afiliados al partido. Incluso se llegó a constituir un gabinete de crisis en la Moncloa para estudiar cómo oponerse a la participación de UGT en la huelga, lo que pasaría por desacreditar a su Comisión Ejecutiva y, sobre todo, a su secretario general. Ello puso a prueba una vez más la autonomía de la UGT y la unidad de acción con comisiones obreras. Las razones de la huelga fueron muchas. La política socialdemócrata del gobierno era interpretada de manera muy diferente a la política social postulada por los sindicatos. En coherencia con su ideario, los sindicatos plantearon una serie de reivindicaciones que conectaron socialmente con los trabajadores, sobre todo con los más desfavorecidos. Dichas reivindicaciones se plasmaron en el llamamiento sindical de los trabajadores, que contemplaban de manera precisa el rechazo a la política económica y social del gobierno y a la exigencia del giro social para recuperar la deuda contraída con los trabajadores. Indudablemente, la situación económica había mejorado. En España, en esa etapa, se vivían momentos de recuperación y de relanzamiento económico que habían sido posibles gracias al sindicato de las capas populares y a la responsabilidad de los sindicatos. Las empresas obtenían importantes beneficios en los sectores de la industria que habían pasado por procesos de reconversión. Se encontraban saneados y en proceso de desarrollo. Concretamente, según el informe del Banco de España, en el año 1988, año de la huelga general, la economía creció un 5,8% del Producto Interior Bruto. En ese sentido, el ministro Carlos Olchaga fue mucho más explícito al decir que España era el país donde se puede ganar más dinero y de manera más rápida del mundo. Los sindicatos se preguntaban por qué ahora, cuando vivíamos una situación económica más favorable, resultaba tan difícil llegar a un acuerdo. Y en ese sentido se reiteraba que este pueblo ha sembrado y tiene derecho a recoger lo sembrado, lo que nos llevó a una serie de reivindicaciones que se ajustaban a la demanda social de los trabajadores. La primera constatación que se debe de hacer es que la huelga no fue producto del enfado de los resultados de la UGT ni de la animadversión personal hacia ningún responsable gubernamental, ni una contestación social orientada a desgastar y menos aún a derribar al gobierno socialista. Conviene recordar que el gobierno socialista se constituyó el 28 de octubre de 1982 y, por lo tanto, hasta el paro del 14 de diciembre de 1988 transcurrieron 6 años, en los que las elecciones de 1986 la UGT pidió una vez más todavía el voto para el Partido Socialista. 6 años que se caracterizaron por una política de ajuste y austeridad, con los consiguientes recortes sociales, una muy negativa reforma del mercado de trabajo basado en la Directiva Comunitaria de 1975, una regresiva ley de pensiones que el Gobierno negoció con la Unión Democrática de Pensionistas, vetando, marginando a las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y de comisiones obreras, lo que llevó a masivas manifestaciones de protesta y a esta última, a comisiones obreras, a la huelga de 1985 y a mí, como diputado socialista, romper la disciplina de mi grupo parlamentario. Fue efectivamente un acuerdo entre la Unión Democrática y el Gobierno que fue denunciado por la UGT ante la Organización Internacional del Trabajo. Lo que en realidad pretendían los sindicatos era simplemente rechazar una política antisocial
lesiva para los trabajadores y para los sectores más desfavorecidos, a los que el Gobierno decía representar. El Gobierno, bajo mi punto de vista, había perdido sensibilidad social y el sentido de la realidad. Empleaba argumentos del siguiente tenor. El Gobierno efectivamente establecía una supuesta relación causa-efecto entre el nivel salarial de los trabajadores en activo y el crecimiento del desempleo. Decía que el paro masivo se explicaba por la fuerte rigidez del mercado de trabajo. Argumentaba que las prestaciones por desempleo eran muy elevadas y con ello se reducía el interés por buscar trabajo. Se satanizaban los aumentos salariales mientras se privilegiaban los excedentes empresariales. Se decía que el empleo era una quimera y el trabajo de toda la vida era un imposible. Ello explica que el Gobierno llegara a preguntarse lo que a mí no me parecía para un socialdemócrata una meta muy ambiciada, que ¿qué era lo mejor? ¿Un precario o un parado? ¿O qué era más socialista? ¿Subir los salarios o bajar la inflación? Lo que nos llevó a que la precariedad subiera exponencialmente y a que el paro alcanzara niveles hasta entonces desconocidos, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, sin que por ello significara en la práctica la reducción de la inflación. La prepotencia del Gobierno le impidió darse cuenta de lo que para todos los demás era ya una crónica anunciada, de que solo quedaba concretar la fecha que se dio en una reunión en el restaurante El Parrillón, en el que después de serias discusiones llegamos a un acuerdo de que esa fecha fuera el 14 de diciembre. Creo que a pesar del éxito indiscutible de la huelga, la defensa y la consecución de estas reivindicaciones no resultó nada fácil por la existencia de problemas muy enquistados que continuaron después de la huelga y se concretaron en una reacción muy negativa y hostil del Gobierno que hacía hacia las reivindicaciones de los sindicatos. El 14 de abril de 1989, tras varias semanas de negociación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales convocantes del paro del 14D, en un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, a propuesta del portavoz de este grupo parlamentario, Miguel Herrero de Miñón, el Congreso aprobó un incremento de 198.000 millones de pesetas destinados a gastos sociales y ha retirado lo que fue la espoleta del 14D, el Plan de Empleo Juvenil. Sin embargo, los sindicatos, aun estimando positivas estas medidas, las calificaron de insuficientes y reiteraron la necesidad de un giro social. Posteriormente, efectivamente, debido al gran efecto de la huelga general y al resultado de las elecciones legislativas de 1989, en los que Izquierda Unida pasó de 6 a 17 diputados, yo creo que esto propició, bajo mi punto de vista, la iniciativa de Carlos Solchaga, ministro de Hacienda, de proponer una negociación gobierno-sindicatos que dio lugar a que UGT y comisiones obreras concretaran sus reivindicaciones en lo que se dio en llamar la propuesta sindical prioritaria. La propuesta sindical prioritaria, plataforma elaborada por UGT y comisiones obreras, fue un verdadero programa progresista que, como decía en su introducción, suponía la continuidad de las reivindicaciones y del giro social respaldado masivamente el 14D. Cuando se acusa a UGT y a comisiones obreras de no haber sido capaces de administrar bien la huelga, debo manifestar que se consiguió un alto porcentaje de las reivindicaciones planteadas en aquella jornada. Además de retirar el Plan de Empleo Juvenil, se alcanzaron importantes reivindicaciones: que se aprobara la Ley de Pensiones No Contributivas, el derecho a la negociación en el ámbito de la función pública, la cláusula de garantía de la retribución de los funcionarios, la cláusula de revisión para los pensionistas, el incremento de la ayuda familiar para las rentas más bajas, el salario social a través de las comunidades autónomas y el derecho a la información en materia de contratación de las empresas, y también el mayor incremento de las pensiones de la década. Sin duda, los logros sociales fueron muy estimables, creo que al igual que los errores cometidos por el Gobierno en nombre del socialismo.
Errores en los que 30 años después seguimos sufriendo las consecuencias y que nos enseña que en democracia nos debatimos permanentemente entre avanzar o retroceder, que es una tarea infinita en la que si no se progresa, se retrocede, y en ello estamos. Solo me resta declarar que me siento reconfortado por haber defendido los intereses de los trabajadores y profundamente agradecido al conjunto de la Unión, a su Comité Confederal, que aprobó siempre y por más del 90% de los acuerdos y resoluciones, y a los compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva, firmes frente a los vientos de todos aquellos que se oponían a la huelga del 14 de diciembre. También me reconforta haber conseguido la unidad de acción sindical con comisiones obreras, siempre con lealtad y desde la inspiración socialista que ha sido y es una constante de mi trayectoria vital. En la conmemoración del 120 aniversario de la UGT y en defensa de la tradición del sindicato, manifesté que siempre he creído que para comprender el mundo, para cambiarlo, el socialismo era y sigue siendo necesario. Un socialismo que, con todas las adaptaciones exigibles, debe mantener una acusación, sensibilidad social, un fuerte sentido ideal, una profunda dimensión internacionalista y una política de disenso frente a las fuerzas conservadoras. Un sindicato, una UGT, un socialismo que no solo defienda la igualdad de género, considero esto importantísimo, que no solo defiende la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, vivan en Euskadi, vivan en Cataluña, vivan en Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, sino efectivamente la igualdad entre las clases sociales, una igualdad como norma moral a la que toda sociedad justa debe tender, precisamente para remediar la desigualdad social engendrada por el sistema capitalista que la ha transformado en una estructura de dominación. De verdad creo que si el socialismo renuncia a ella, a la igualdad, deja de ser socialismo. José Prat, entrañable compañía ya fallecida, que fue presidente de la Fundación Laro Caballero, decía: la historia no es un libro que se cierra. Lo continuarán las generaciones, pero lo harán con más claridad y rectitud si leen las páginas del pasado. Creo que es una aportación lúcida, sobre todo para los jóvenes, aportación para no hacer bueno el aserto de que quien no recuerda la historia está condenado a repetirla. Y en este sentido, cuando celebramos el 30 aniversario de la huelga del 14 de diciembre, así como el 130 aniversario de la constitución de la UGT, es bueno recordar nuestra historia como el mejor homenaje que podamos hacer a nuestros fundadores, a nuestros maestros y a los miles y miles de militantes anónimos que han luchado y luchan de manera desinteresada por la causa obrera y por las ideas socialistas. Muchas gracias. En la noche del 13 al 14 de diciembre de 1988, la emisión de Televisión Española se apagó. Pudimos en asamblea acordar que la cuenta atrás sería la forma y manera de no culpar a una sola persona y que nadie fuera sancionado, como así fue. Y entonces, a raíz de esa cuenta atrás, que tuve la suerte de que se me ocurriese a mí, el comité reunido en esa asamblea consiguió aprobar esa fórmula para que nadie saliera sancionado. Entonces, cuando quedaban 49 segundos, nos fuimos al control de realización y empezamos a gritar la cuenta atrás delante del director de informativos. Justo a las 0 horas, en plena tercera edición del telediario, los espectadores vieron que primero desaparecía el sonido, luego había un fundido a negro. Parecía la carta de ajuste. Estaba la presentadora del telediario diciendo: Televisión Española garantiza los servicios mínimos, y en ese momento nosotros decimos 3, 2, 1, 0. Y se quedó un vídeo en el aire y todo el mundo acudió.
y fue un momento extraordinario porque acostamos al país en huelga con el negro de Televisión Española. En una época en la que únicamente existía la cadena pública, los españoles se quedaron sin televisión. Era una señal clara de que la huelga general convocada por Comisiones Obreras y UGT para aquel 14 de diciembre tenía muchísimos visos de ser un éxito. Pero el 14 de diciembre de 1988 no pasó nada excepcional. Fue un día que triunfó la normalidad. Apenas se registraron hechos violentos. Ahí radica su importancia. Batalla de cifras. El detonante de todo fue el empeño del gobierno de Felipe González en aprobar con o sin consenso su famoso Plan de Empleo Juvenil, un plan que creaba un nuevo contrato laboral para jóvenes de 16 y 25 años y que anunciaba el precariado como mano llegó a reconocer que había sindicatos. Hubo un cambio de política económica inmediatamente después de esa huelga general, sin reconocerlo. Se consiguió la retirada del Plan de Empleo Juvenil, la creación de pensiones no contributivas, los derechos de los empleados públicos a la negociación colectiva, la subida de las pensiones equiparándolas al salario mínimo interprofesional, y obligó al Gobierno a abrir un proceso de negociaciones con los sindicatos en base a las conocidas reivindicaciones explicitadas en el conocido manifiesto Juntos Podemos. Fue el gran éxito del movimiento obrero en la década de los 80. Nunca ha habido una huelga en toda la historia de nuestro país, una huelga como la del 88. Nunca la ha habido. En su dimensión, con extensión y de manera pacífica. El presidente del gobierno no puede seguir diciendo lo mismo que decía ayer después de una huelga que ha sido un éxito sin precedentes en la historia reciente de este país. Por la participación en su práctica totalidad de los trabajadores, por la confluencia con ellos de una gran mayoría de la sociedad, que plenamente consciente y responsable hemos ejercido un derecho constitucional. Pero el 14D no surge espontáneamente o solo como consecuencia del Plan de Empleo Juvenil. Antes estuvieron las luchas obreras de los años 80, la lucha contra la reconversión industrial, las permanentes movilizaciones de los estudiantes, hasta tal punto que el movimiento obrero se convierte en estos años en el principal elemento de oposición política. Un protagonismo que rara vez ha sido destacado en los grandes relatos de este tiempo, y es necesario empezar a observar ese tiempo de luchas y resistencias de cara a nuestro inmediato futuro. Precariado, Juntos Podemos, son términos que están absolutamente de actualidad otra vez. En general, España había entrado en la Unión Europea. Y tampoco se puede negar, se mire por donde se mire, el papel fundamental que los sindicatos progresistas han tenido en la construcción del proyecto común europeo, que tiene un denominador tomar impulso. Por eso les doy la palabra ahora, en primer lugar, a Luca Salvini, el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, y después seguirán nuestros sindicalistas de hoy, Unai y Pepe Álvarez. Adelante, Luca. Muchas gracias. Queridos compañeros y queridas compañeras, os transmito los más cordiales saludos de la SES y las felicitaciones por el importante aniversario que celebráis hoy. El derecho de huelga es un derecho humano y social fundamental y una herramienta esencial para que los sindicatos sigamos logrando derechos más sólidos y mejores condiciones de trabajo para los trabajadores en Europa.
El derecho de huelga ha sido recientemente atacado en varios países, particularmente en España, y me gustaría rendir homenaje a los esfuerzos extraordinarios que habéis realizado para defenderlo. Huelga no es delito, fue el eslogan de nuestra batalla común, y debemos continuar luchando para reafirmar este derecho y también el papel de los sindicatos. El acto que celebramos hoy es muy importante para todos nosotros y os puedo asegurar que la SES estará siempre a vuestro lado, movilizándose para defender nuestros derechos y construir juntos una sociedad mejor, una Europa mejor. Esto es hoy más importante que nunca, ya que estamos viviendo un momento crucial para Europa y para el movimiento sindical europeo. Las elecciones europeas y el Congreso de la SES tendrán lugar el próximo año, en mayo. En las recientes elecciones en varios países hemos visto un aumento de los partidos de extrema derecha, xenofobia, fascismo y sentimientos anti-europeos. Estas ideas también se están propagando entre los trabajadores, pero nos equivocaríamos si los culpásemos. Simplemente están preocupados por su futuro. De hecho, las regiones donde prevalecen tales sentimientos no son las que tienen más migrantes, pero sí las que tienen más desempleo, pobreza, exclusión social y son las más afectadas por la crisis y la globalización. Es responsabilidad del movimiento sindical defender la democracia y el proyecto europeo. Nos hemos tenido mucho éxito defendiendo a los trabajadores contra la crisis y la austeridad, en la protección de las personas más vulnerables del mercado laboral, como los trabajadores jóvenes, precarios y atípicos. Tenemos que partir de este punto para poner en marcha nuevas estrategias. Tenemos que elaborar una renovación sindical. Para lograr todo esto hemos establecido 5 prioridades con las que queremos cumplir con vuestro apoyo. En primer lugar, queremos cambiar el paradigma económico, pasar de la austeridad y el neoliberalismo a un modelo más progresista. Es hora de impulsar la inversión pública y privada para crear empleos de calidad. Es hora de distribuir la riqueza y los beneficios entre los trabajadores para hacer frente a las desigualdades y apoyar un crecimiento sostenible. Nos enfrentamos a una dramática caída de los salarios en la última década, debido a la austeridad y a los ataques contra el sindicalismo. Esto no ha contribuido a una mayor productividad y competitividad, sino que, por el contrario, ha generado más recesión y estancamiento. Por eso, hemos realizado una campaña a favor de un aumento de los salarios para todos los trabajadores europeos. Tenemos que abordar la brecha salarial entre los países y entre países, este y oeste, sur y norte, pero también dentro de las empresas multinacionales. Tenemos que utilizar la herramienta de los salarios como palanca para detener la fuga de cerebros y el dumping y para poner fin a la precariedad y la fragmentación del mercado laboral. La mejor manera de lograrlo es fortalecer la negociación colectiva en los sectores y las empresas. Después de la economía sostenible y los salarios, nuestra tercera prioridad es una transición justa. Transiciones justas hacia una economía baja en carbono, hacia una digitalización y automación más justas, hacia una globalización y un comercio internacional más justos. Nosotros, como sindicalistas, no podemos simplemente seguir estos fenómenos e intervenir cuando el daño ya esté hecho, en términos de destrucción de puestos de trabajo y de la desmantelamiento de la protección y los derechos de los trabajadores. Tenemos que evitar que todo esto ocurra, siendo parte del proceso de toma de decisiones, y tenemos que construir el futuro. Para ello, necesitamos los recursos disponibles de la UE
y los nacionales también, la inversión y la gobernanza para establecer un proceso de transición justa. Al mismo tiempo, tenemos que gestionar las transformaciones del mercado de trabajo, estar en contacto con trabajadores precarios, autónomos y atípicos, ayudarles, protegerles, organizarles, integrarles en el movimiento sindical. Esta es también una transición justa. Este es nuestro mayor reto que queremos dar forma al futuro sindicalismo en Europa. Esto me lleva a la cuarta prioridad, que es la necesidad de restablecer el modelo social de la UE, golpeado por la austeridad y por las reformas estructurales. Hemos conseguido un gran resultado con el pilar social, principalmente gracias a la SES y a nuestra capacidad de presión y de negociación. Pero ahora es el momento de movilizarse para su aplicación, transformando sus 20 principios en leyes y medidas concretas. Lograr un protocolo de progreso social que se incluya en los tratados y en la legislación de la UE. Lanzar un nuevo contrato social para reconectar Europa con los trabajadores. Algunas iniciativas legislativas a nivel de la UE van en la dirección correcta. Desplazamiento de los trabajadores, equilibrio de la vida laboral, condiciones de trabajo transparentes y previsibles, acceso a la protección social, autoridad laboral europea. Muchas gracias por vuestro compromiso y ayuda. Ahora es el momento de intensificar nuestra presión, de llevar a cabo iniciativas antes de las elecciones europeas. Por último, ya es hora de cambiar y cumplir con lo prometido para la migración y la movilidad. Vergüenza sobre Europa y sobre los Estados miembros por su comportamiento con los refugiados. No han podido ni querido respetar los derechos humanos, ni los convenios internacionales, ni los valores humanistas básicos. Y ahora volvemos a asistir a la misma tragedia. La gente vuelve a morir en el mar. Muchos gobiernos se niegan a firmar el Pacto Mundial sobre la Migración y quieren revisar la normativa de Dublín. Queremos una Europa diferente en materia de migraciones y tenemos que movilizarnos para conseguirlo. También tenemos que luchar por la integración, por la igualdad de trato y contra el dumping social. La única manera de convencer a nuestros afiliados que los migrantes no son el enemigo es conseguir para todos un buen trabajo, un buen salario, una buena protección social y derechos para todos. Tenemos que comprometernos con esto y, una vez más, tenemos que estar solidariamente unidos para cumplir con este objetivo. Durante los últimos años hemos fortalecido significativamente nuestra cooperación y coordinación internas en la SES. Nos hemos puesto de acuerdo sobre políticas comunes, superando las diferencias existentes entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. Hemos creado redes y prácticas eficaces dentro de la SES para implicar y movilizar a nuestras organizaciones sindicales afiliadas. Y hemos aumentado significativamente nuestra influencia en las instituciones, tanto al nivel de la UE como a nivel nacional, a llevar la voz de la SES a nuestras bases y a nivel nacional donde se toman la mayoría de las decisiones. Hemos conseguido imponer, al menos en algunos ámbitos, nuestra agenda. Permitidme daros las gracias, compañeros de comisiones y de la UET, a Pepe y Unai y a todos sus dirigentes por el gran apoyo que me habéis brindado a mí y al equipo de la SES en nuestra batalla en defensa de los trabajadores europeos. Ahora es el momento de movilizarnos de nuevo, con más fuerza aún, con la vista puesta en el próximo Congreso de la SES y en las elecciones europeas. Tenemos que hacer oír nuestra voz, tanto por parte de los políticos como de la patronal, y tenemos que demostrar a nuestros afiliados que podemos marcar una diferencia para ellos. Tener estrategias y demandas claras nos ayudará a negociar resultados concretos para los trabajadores, pero también tendremos que movilizarnos para ello.
Por eso estamos planeando convocar una gran manifestación europea para la próxima primavera para presionar a todos los responsables de la toma de decisiones y lograr una nueva Europa para los trabajadores, como dice el lema del nuestro Congreso. Queremos dar forma al futuro del trabajo y para que eso ocurra necesitamos un movimiento sindical fuerte. Sindicatos capaces de hacer frente a los retos que tenemos ante nosotros. Sindicatos capaces de anticiparse a los cambios y a gestionarlos. Sindicatos más inclusivos con los jóvenes, las mujeres y los migrantes. Sindicatos que participan del fortalecimiento de la democracia y el progreso social en Europa. Con vuestra ayuda en solidaridad unos con vosotros lo lograremos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Un saludo en nombre de la Ejecutiva Confederal de las Comisiones Obreras y, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, el capítulo de agradecimientos, implícitamente de reconocimientos, ¿no? Agradecimiento a la Unión General de Trabajadores por la acogida, a las personas, lógicamente, que aquí nos acompañáis, delegados, delegadas, miembros de los máximos órganos de dirección de las dos confederaciones, amigos de alguna otra organización que están por aquí, de forma muy especial a las comisiones ejecutivas, a los miembros de las comisiones ejecutivas de la UGT y de comisiones obreras de aquel año 88, representados de forma magnífica por los secretarios generales Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo, y Antonio Gutiérrez. Y, por supuesto, la presencia de Luca Vicentini. Se de sobra que su agenda no es una agenda sencilla, una agenda europea siempre es una agenda muy, muy delicada en estos tiempos tan convulsos, y ha hecho el esfuerzo de acudir aquí cuando le avisamos prácticamente hace una semana y poco. Decíamos antes, decía a los medios de comunicación, que yo creo que estamos en un día emotivo, ¿no? En un día emotivo porque celebramos un acontecimiento, un hito que yo creo que trasciende de la propia intrahistoria de las organizaciones sindicales que aquí estamos presentes. Porque creo que el 14 de diciembre es o debiera ser una de las fechas claves en la construcción de lo que ha sido el sistema democrático en España en toda su profundidad. Y creo que hablar de fechas y referencias como el 14 de diciembre del 88 es importante que lo hagamos y lo reivindiquemos desde las organizaciones sindicales, no, como aquí ya se ha dicho, como un ejercicio de nostalgia, ni mucho menos, sino porque, en mi opinión, en esa disputa sobre las referencias de fechas, en esa disputa también sobre cuáles son los hitos o los elementos que acaban aglutinando la imagen de un país, cómo se ha configurado un país, se forja en parte también el imaginario colectivo de ese país, ¿no? Y la disputa por los imaginarios colectivos, ahora diré alguna cosa, por ejemplo, de en qué términos se ha celebrado el 40 aniversario de la Constitución española, esa disputa por los imaginarios colectivos creo que tiene que ver también con la disputa sobre las hegemonías de cómo y por qué se han configurado los sistemas democráticos, los sistemas sociales o incluso la correlación de valores imperantes en una sociedad. Y el 14 de diciembre, como digo, huyendo de la nostalgia, creo que tiene que servir por elevación para explicar que la construcción del marco de los derechos sociales, laborales y aún más democráticos en España no se puede entender sin el papel de las organizaciones sindicales como máximos exponentes de la representación colectiva de la clase trabajadora de este país. Y cuando este país se refiere a la construcción de las libertades que indiscutiblemente supuso
la Constitución española del año 1978, o cuando en este país se pone en valor el periodo de transición a la democracia después de una dictadura como la franquista, el sindicalismo de clase no puede asumir ni de lejos un relato que diga que aquella fue una construcción de élites, de personas con una capacidad de analizar el futuro y de estadistas que fueron capaces de hacer una transición simple y pacífica de un sistema dictatorial a uno democrático. Seguramente algo de eso hubo, porque hubo gente que tuvo capacidad de transaccionar y de negociar en este país, pero la consecución de las libertades democráticas no se entienden en España sin la movilización de la clase trabajadora más consciente, que se vertebró de forma muy importante a través, como digo, de las organizaciones sindicales. Y es verdad que se ha reconocido en parte la grandeza de las organizaciones sindicales o de determinados partidos en aquellos momentos históricos, pero es que luego la construcción de un sistema democrático conlleva profundizar en aquellas cosas que aparecen nominalmente en las constituciones. Y como aquí ya se ha explicado, un sistema de pensiones, o un sistema de sanidad pública, o un sistema de protección social digno de tal nombre, no se construye solo de las referencias nominales en una Constitución, sino desde la implementación de políticas reales, de políticas presupuestarias, de políticas en un Estado como el español, que era ya entonces un proyecto de Estado descentralizado y donde, por tanto, el papel en los espacios autonómicos también tenía que jugar un papel de desarrollo de todas estas políticas. Eso es lo que acaba dando auténtica cobertura y auténtica dimensión social a una democracia digna de tal nombre. Y tampoco eso se entiende sin el papel que jugamos las organizaciones sindicales. Y ahí aparece el 14 de diciembre como un elemento aglutinador, como un elemento clave para explicar por qué los sindicatos construimos de forma muy importante ese modelo social. Por tanto, yo me atrevo a decir que la huelga del 14 de diciembre, es cierto, rememoramos eso, una huelga, pero por elevación debemos rememorar el papel central de las organizaciones sindicales en un periodo decisivo en la historia de España. Creo que las épicas de la lucha contra las dictaduras fueron seguidas por la continuidad de las luchas de los procesos que tenían que situar ese desarrollo del modelo social. En una coyuntura que era también terriblemente complicada, que era dura. No se trata de establecer paralelismos forzados con situaciones que históricamente, pues seguramente tienen poco que ver. Pero es evidente que el 14 de diciembre supone un golpe en la mesa del sindicalismo confederal para reivindicar su papel y para renovar la legitimidad que previamente había construido en la lucha antifranquista, pero que ya no era suficiente para abordar la complejidad de los retos que teníamos entonces por delante. Y había elementos que dificultaban objetivamente esa acción colectiva. Salíamos de una crisis profunda, de una crisis económica muy profunda, que había conllevado una modificación del tejido productivo en este país, con crisis del aparato productivo muy importante, con reconversiones industriales que empezaban a configurar una nueva clase trabajadora que había que interpretar correctamente desde el sindicalismo confederal. Atravesábamos una zona también, o un tiempo, en el que se iniciaba una apuesta política por la precarización del empleo como forma ordinaria de gestión en las empresas. Y parte de aquellas apuestas, por ejemplo, por la temporalidad en la contratación, fórmula ordinaria de que las empresas gestionaran sus necesidades de flexibilidad, las seguimos padeciendo hoy en día en la España del siglo XXI, con tasas de temporalidad, sobre todo en algunas partes de la clase trabajadora, como los jóvenes, incomparables a ningún otro país de Europa. Se daba una gestión autoritaria de la política en el momento que no se daba valor, que no se ponía en valor los marcos de concertación y de diálogo social que había que ganar y que había que romper. Y asistíamos, como aquí también se ha dicho, a una política económica que conllevaba que, saliendo de la crisis en términos macroeconómicos, con cierto vigor, porque la economía española caía por encima del 5%, ese crecimiento se está dando sin distinción. Ese crecimiento se está dando de forma injusta, de forma inequitativa, en un país donde había altas tasas de pobreza y altas tasas de inseguridad ambiental. Y ahí el 14 fue un elemento catalizador de todos aquellos asuntos.
Allí el 14 de diciembre se empezó la huelga entre las huelgas. Seguramente porque también se dio nuestro histórico difícilmente repetible. Por unos condicionantes que no van a volar porque las sociedades son muy distintas. Y el 14 de diciembre se puso En primer lugar, como digo, un golpe en la mesa para reclamar el papel y el espacio sindical. Para reclamar que la interlocución con los sindicatos tenía que darse concibiendo a los sindicatos como un ente autónomo, independiente de los partidos o de la política, pero no indiferente, como aquí también se ha dicho, a los vaivenes de la política, y sindicatos con una dimensión sociopolítica que no iban a abandonar a lo largo de su tiempo. Y esa reivindicación de autonomía creo que es una de las claves para entender el proceso de refuerzo que las organizaciones sindicales tuvimos en aquel momento y que seguimos aspirando a mantener en este momento. Aquella apuesta en una clave de unidad de acción que era determinante y que sigue siendo parte del bagaje del sindicalismo en España y que a veces no ponemos seguramente en valor porque como llevamos 30 años con ella, pues seguramente a veces ni la damos el valor. Pero uno cuando contempla las situaciones sindicales de otros países y ve que hay otro tipo de relaciones intersindicales, o qué os voy a contar yo del territorio del que vengo cuando la pugna intersindical es como es, el valor de la unidad sindical es un valor estratégico para las organizaciones sindicales. Por tanto, en efecto, fuimos capaces de canalizar el descontento y fuimos capaces de que aquella huelga general sin precedente, aquella huelga general exitosa, aquella huelga general que nadie estuvo en disposición de cuestionar porque era evidente su éxito apoteósico, tuvo una continuidad en la consecución de derechos que todavía forman parte del bagaje del modelo social de este país. Y ya se han explicado, lo han hablado tanto Antonio como Nicolás y por tanto no me voy a extender por ahí porque además hay que contener un poco el tiempo para poder terminar en tiempo y forma este acto. Pero cuestiones como las pensiones no contributivas, como la negociación colectiva en el sector público, como la revalorización de las pensiones y sobre todo el papel central de los sindicatos como interlocutores sociales fueron claves y fueron en parte o en gran parte consecuencia de esa huelga del 14 de diciembre. Por tanto, hoy es un día de celebración, hoy es un día de análisis de cómo se desarrollaron las cosas en aquel tiempo, pero es un día también de inspiración, en el sentido que en mundos distintos, en sociedades diametralmente distintas seguramente, el sindicalismo de clase tiene que seguir siendo un vector fundamental de construcción de derechos democráticos, de derechos laborales, de derechos sociales y de derechos cívicos. Y que tenemos que interpretar correctamente la realidad para poder seguir siendo ese elemento de aglutinar intereses diversos como corresponde a sociedades diversas. Tiene algo también este acto, al menos en mi opinión, algo de homenaje generacional. Afortunadamente, las organizaciones sindicales creo que hemos sido capaces de ir asistiendo a procesos de renovación que hemos hecho sin caer en ningún efecto de adanismo ni de negación de nuestra historia, como todas las historias de la vida, con aciertos y con errores, pero de una historia en la que no reconocemos, que ponemos en valor y que sabemos que forma parte consustancial de las bases de este país. Y tenemos que reivindicarla hacia fuera. Y tenemos que decir que este país no se entiende sin el papel de las comisiones obreras y que este país no se entiende sin el papel de la Unión General de Trabajadores. Por tanto, reconocimiento de nuestra historia, puesta en valor de lo conseguido, renovación de las prácticas y de las formas de hacer sindicalismo en una sociedad y en una empresa y en un mundo tan diverso, y reconocimiento de que aquel 14D, aquel día histórico en la democracia, en la recuperación de la democracia en este país, forma parte del bagaje de nuestras organizaciones, forma parte del bagaje de la clase trabajadora de este país y forma y debe formar parte del bagaje democrático de España, antes, ahora y en el siglo XXI que tenemos que transitar. Compañeros y compañeras, es un honor poder participar en un acto de estas características. Es un honor compartir mesa con las personas con las que hemos compartido mesa, estoy seguro que tanto Pepe como yo. Y es un honor poder liderar, poder estar ejerciendo la Secretaría General de organizaciones que representan, en mi opinión, lo mejor de la mejor tradición sociopolítica y sindical de este país. ¡Viva el sindicalismo confederal! ¡Viva la Unión General de Trabajadores! ¡Vivan las comisiones obreras!
Buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidos a la Casa del Pueblo. Bienvenidos a este acto de reconocimiento, de conmemoración del 30 aniversario de la huelga general del 14 de diciembre. Gracias, Angélica, por dirigir este acto. Gracias por el compromiso de los medios de comunicación ayer, hoy y espero que siempre. Y vaya por delante nuestra solidaridad con este ataque, con estos periodistas que han sido atacados, que ha sido atacada la libertad de expresión, no solo de ellos, sino de todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país en Mallorca, con la intervención de sus instrumentos de trabajo. Creo que eso demuestra hasta qué punto este país necesita mejorar por lo que hace referencia a las libertades públicas, por lo que hace referencia al derecho a la libertad de expresión. Gracias a Luca Vicentini por acompañarnos, por dar ese mensaje europeo actual, porque además sea un italiano que ponga el contrapunto a ese gobierno de Italia que tanto preocupa a una parte importante de los italianos y al conjunto de los europeos. Hoy la Confederación Europea de Sindicatos, sin ningún lugar a dudas, es un instrumento trascendental para conseguir nuestros objetivos sindicales. Lo era hace 30 años, pero lo es de una manera muy especial en el día de hoy. Y no, cómo no, gracias a Nicolás Redondo y a Antonio Gutiérrez por acompañarnos, pero sobre todo por el legado que nos dejáis. Muchísimas gracias por el trabajo sindical de aquella huelga, por aguantar en un momento tan importante para la historia del movimiento obrero, en un momento tan difícil y tan diferente del de hoy, aunque parezca que 30 años son poco, 30 años son mucho. Yo viví la caída de la televisión en directo. Era el secretario general del Sindicato del Metal de Barcelona. Había ido a mi casa a ducharme para empezar la noche. Viví la caída de la televisión y tengo ese recuerdo de responsabilidad, y si lo tenía yo, que no era nadie, imaginaros la responsabilidad que debíais de tener los que en aquellos momentos teníais la obligación de dirigir las organizaciones sindicales. Seguramente nunca se os agradecerá el esfuerzo, la valentía, la tenacidad, la capacidad de liderar que habéis tenido. Permitidme, no obstante, que cite algunos nombres más y que los cite siendo plenamente consciente que va a haber muchas personas a las que no citaré que también estaban en la sala de máquinas. Pero yo viví el 14 de diciembre desde la calle y vi cuáles eran las personas que en aquel momento se estaban visualizando, aparte de Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo, de Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, aquellos actos. Y tengo que acordarme de Salce Elvira, que he visto que nos acompaña hoy, de José María Zufiaur, que también me ha dicho que nos iba a acompañar en el día de hoy, de Agustín Moreno, de Apolinar Rodríguez, de Antón Saracíbar, que presidió el comité de huelga por parte de la UGT, y de tantos y tantos otros que estuvieron presentes. Y también creo que hoy merece un recuerdo el compañero Marcelino Camacho, que se cumplen los 100 años de su nacimiento y que también condujo a la huelga general del 14 de diciembre.
había razones, aunque Felipe González las continúa ignorando al día de hoy. Había razones, compañeros y compañeras. Un país que salía de una dictadura y que no tenía de nada. Un país que había enfrentado una crisis, un cambio del sistema productivo a partir del sacrificio de los trabajadores y de las trabajadoras y de las clases populares. Y un país en el que se empezaba a generar mucha riqueza. Y que el movimiento sindical, que las organizaciones sindicales teníamos que conseguir que esa riqueza se repartiera, que esa riqueza llegara a las clases populares, a los trabajadores y a las trabajadoras, a los sectores más humildes. Ese es el 14 de diciembre, sintetizándolo mucho. Hay quien hoy todavía, cuando se convoca una huelga, o especialmente hoy, cuestiona la huelga, cuestiona los beneficios que comporta la convocatoria de una huelga. Compañeros y compañeras, el 14 de diciembre, el que lo quiera leer, pone de manifiesto hasta qué punto las huelgas siempre dan resultados. Los puede dar de manera inmediata. Podemos tardar un poco más o un poco menos, pero las huelgas, compañeros y compañeras, siempre dan resultados. Y el 14 de diciembre es una prueba evidente de que eso fue así. El 14 de diciembre, como no les quedó más remedio, de manera inmediata en algunos casos. Pero el 14 de diciembre representó un antes y un después, un camino que nos llevó a lo que hoy tenemos, a lo que teníamos en el 2009 y que la crisis se llevó por delante, al Estado de Derecho, al Estado del bienestar más importante que se había logrado nunca en la historia de nuestro país. Y sin el 14 de diciembre, eso, compañeros y compañeras, no hubiera sido posible. Eso no se conoce mucho, porque en este país la historia de las clases populares, la historia del movimiento obrero, la historia de la izquierda, hay un deseo de ocultarla, de no estudiarla. Hoy en día, si salimos a la calle y preguntamos a los jóvenes por la huelga del 14 de diciembre, seguro que la mayoría no saben de qué va. Si preguntamos por la huelga del 17, igual encontramos alguno más que sepa de qué va. Ignorar, no estudiar qué pasó en nuestro país, por qué estamos aquí, creo, compañeros y compañeras, que es lo que nos está privando a las organizaciones sindicales de tener más capacidad de respuesta, de tener ese reconocimiento a las organizaciones sindicales, ese reconocimiento de que han sido las protagonistas principales de las transformaciones que se han hecho en nuestro país. La huelga general, compañeros y compañeras, tenía garantizado el éxito, pero seguramente también sin la aportación de los compañeros de radio y televisión, el éxito hubiera sido más laboral y seguramente menos ciudadanos. Por tanto, vaya nuestro homenaje a los compañeros de radio y televisión española que, jugándose el puesto de trabajo, jugándose incluso la posibilidad de que pudieran ser condenados penalmente, por cierto, como ocurre hoy todavía, no dudaron el compañero Jesús en bajar la palanca que dejó en blanco y negro este país y que fue uno de los detonantes más importantes de la huelga general. Compañeros y compañeras, la huelga general del 14 de diciembre también puso de manifiesto el papel protagonista de las mujeres en nuestro país. También hay un antes y un después desde el punto de vista de la participación
de la mujer en la actividad, en la vida sindical en primera línea. Creo que ese día también hay que rendir un homenaje a nuestras compañeras, porque seguramente era la primera vez en la historia de España en la que había una plena corresponsabilización y una plena presencia de la mujer directamente en la calle, participando activamente en la convocatoria de la huelga general. La huelga general del 14 de diciembre automáticamente nos sitúa en el año 2018. Por desgracia, casi solo nos sitúa en el 2018 intentando comparar los sindicatos de antes y los sindicatos de ahora. Pocas cosas más hemos oído. Hay un interés especial en ver si además todavía consiguen, a ver si el 14 de diciembre erosionamos un poco más a las organizaciones sindicales de hoy de lo que pretenden algunos que estemos. Pues bien, son los mantras de siempre. Yo he estado escuchando a Nicolás Redondo en el acto de presentación del libro del 14 aniversario. Aprovecho para deciros que tenéis 2 libros magníficos para poder comprar, uno de la Unión General de Trabajadores y otro de Comisiones Obreras, pero en la presentación de ese libro, Nicolás hablaba de qué se decía entonces. Si hoy volvemos, se dice lo mismo. Las organizaciones sindicales no se actualizan, forman parte del pasado, están politizados. Todos estos mantras que continúan diciendo hoy. Nadie analiza los porqués y las coincidencias que hoy la sociedad española tiene con aquella sociedad del año 88. Han cambiado muchas cosas, es verdad. Pero la persecución de la huelga hoy es superior a la que había en el año 88. Hoy se condena más a los sindicalistas que se condenaba en el año 88. El derecho de manifestación hoy es inferior al que había en el año 88 en nuestro país. Y eso, compañeros y compañeras, son 2 elementos fundamentales, 2 elementos clave. Y os acabo diciendo que hoy, como en el año 88, este país tiene un problema de fondo, que es el reparto de la riqueza. Como en el año 88, se está acumulando la riqueza en manos de unos pocos. Ahora de muchos menos que en el año 88. Y frente a eso, el sindicalismo hoy tiene la obligación de dar respuesta. No estoy anunciando una huelga general, estoy sencillamente diciendo que nuestro camino, el camino de las 2 organizaciones, va justamente en esa dirección. Conseguir con los instrumentos que tenemos hoy que en este país, que se crece, que se están haciendo multimillonarios unos pocos, ese crecimiento, esa riqueza llega a los trabajadores y a las trabajadoras. Y para eso se hace necesario, imprescindible, recuperar derechos y libertades. Derechos desde el punto de vista del derecho a que los trabajadores tengan estabilidad, las trabajadoras de nuestro país puedan trabajar con estabilidad y puedan tomar decisión de participación de manera libre y no como ocurre en estos momentos. Derechos para que los piquetes de huelga puedan hacer su trabajo en las convocatorias de huelga y libertades para que la libertad sindical y la libertad al derecho a la huelga no sea puesto en entredicho por ningún fiscal ni por ningún juez. Tenemos, por tanto, retos por delante que tienen bastante relación con los que teníamos en el año 88. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por vuestra asistencia. La lucha continúa y las organizaciones sindicales también. Gracias a todos estos